La tuberculosis y el VIH, problemas sociales y la actitud poblacional. Madre mía, niña Wendy, ahí sí tienen que explayarse ustedes. A ver, niña Wendy, con su grupo. El problema de la tuberculosis hace algunos años atrás fue uno de los problemas graves de salud pública. El incremento de casos, el incremento de personas con TB fue grande en el Ecuador. Con la creación, y creo que así debería ser, de la desnutrición, y no entiendo por qué no hacen eso. Bueno, sí entiendo, porque los médicos nunca nos van a permitir que nosotros seamos los pioneros de mejorar el estado nutricional de toda la población ecuatoriana, porque aquí somos egoístas. Pero la tuberculosis logró que el Ministerio de Salud Pública logró que se crea una política de Estado en el programa de tuberculosis. El crear una política de Estado hace que los recursos se permanezcan permanentemente, los 365 días del año, y se maneje de la misma manera el protocolo de detectar prontamente, de tener en los centros de salud, en los hospitales, la medicación que permita solucionar el problema de la tuberculosis. Hay la vacuna que se da tempranamente, y entonces hay esa fortaleza en la tuberculosis, y eso se logró por varios estudios que se hizo. Hay varios estudios aquí en el Ecuador que se hizo sobre el problema de la tuberculosis, y es por eso que hubo este compromiso de crear una política de Estado. Entonces ustedes sí van a encontrar una evidencia científica del manejo de mejorar y erradicar la tuberculosis. A pesar de ser una política de Estado, no podemos todavía erradicar la tuberculosis. Todavía hay pacientes que se han contagiado y tienen tuberculosis, pero porque hay cosas que todavía no está solucionado en el país. Aquí hay un componente social. No pensarán que estoy haciendo política, pero hay un componente social en el país que vamos de tumbo en tumbo. La política social significa de que todas las instituciones de salud, las instituciones educativas, las instituciones de vivienda, las instituciones sociales, deberían unirse para trabajar con una sola meta: la erradicación de los problemas de salud ocasionados por la mala alimentación. Pero ¿cómo les explico? Como no les interesa a grandes empresas, no les interesa a grandes grupos hacer trabajos o hacer una política de Estado con respecto a la alimentación, porque ahí ya se disminuiría, chicos, chicas, se disminuiría los ingresos económicos a las grandes empresas productoras de alimentos. A los médicos ya lo tendrían mucha afluencia en su consulta privada de tantos pacientes con problemas relacionados con la alimentación. Casi el 80% de las patologías son ocasionados por la mala alimentación, sea por déficit o sea por exceso. Y en este caso la tuberculosis es por déficit. Un paciente con bajo peso, con un sistema inmunitario bajo, porque está con bajo peso, vive en un lugar donde que no tiene accesibilidad, no tiene disponibilidad de alimentos de alto valor nutricional, no tiene un índice de masa corporal que le permita tener unas defensas, una inmunidad con defensas buenas. Al tener el contacto, alguien de ayer decía, me parece que fue, espero verle, creo que fue por ahí, está, sí, sí, por ahí. No asoma, pues, póngase en la pantalla. No le veo el nombre. Abraham. Sí, yo. Eso. Correa todavía ha sido, ¿no ven? Abraham. Sí. Entonces, Abraham, esto de la tuberculosis, si es que es un paciente bien delgado, no tiene un índice de masa corporal 18-20, si es un paciente que no tiene una disponibilidad, una seguridad alimentaria permanente o constante en su hogar,
y tienen, van y trabajan en el Oriente, estoy dando ejemplos, van y trabajan en el Oriente donde hay un montón de gente, y por ahí también hay personas que están contagiados con esta bacteria que produce la tuberculosis. Obviamente va a ser una presa fácil y se va a contagiar pronto. Y entonces el tratamiento de estos pacientes, estimados chicos, es sumamente costoso, es sumamente doloroso, es sumamente largo. Y si es que este paciente, voy a dar otro ejemplo, que no sea el Abraham, porque el Chúticas es una desilusión terrible. Si es que este paciente varón con problema de TB tiene una vida muy aireada, promiscua y se contagia de VIH, olvídese, ese paciente no sale. Y es presa fácil de adquirir el VIH. Y tenemos en el hospital pacientes que tienen TB, VIH. Hay pacientes chicos, miren la complejidad, paciente con TB, paciente con diabetes, por su baja inmunidad, se contagió de TB y tiene una vida igual, como les digo, aireada, una vida muy, muy libertinaje, se contagia de VIH, 3 patologías en el mismo paciente. ¿Cómo manejamos la parte nutricional? ¿Cómo manejamos en este paciente la parte nutricional? Si es diabético, si es que es tuberculoso y es VIH, coma un poquito más de panela, aumente un poquito más de machica, aumente un poquito más de esto. Entonces, no podemos hacer eso si es que es diabético, porque el diabético debe dejar de comer el azúcar. En la mezcla alimentaria que yo les hablé de la desnutrición que se hizo hace muchos años atrás, nosotros lo manejamos para los diabéticos con TB y con VIH con una sola diferencia. La mezcla alimentaria se llama Puersan. Algunos le dicen Forsan. Yo le conocí como Puersan, porque da fuerza, decían, ¿no? Esta mezcla alimentaria es de 3 tazas de machica, 1 taza de harina de haba y media taza de panela molida. Cuando hay diabéticos de escasos recursos y están descompensados y tienen TB, nosotros lo que hacemos es darle, si es que está en posibilidades de ese paciente, mandamos a comprar el complemento alimentario comercial, que hay varios laboratorios. Si no lo tienen, les damos las indicaciones de que hagan esta mezcla alimentaria llamada Fuerza, pero sin la panela, y a esa mezcla les indicamos que tienen que aumentar 1 cucharada de 15 a 20 gramos de aceite, pero si no tienen aceite, decimos 10 gramos de manteca de chancho. Y hagan la mezcla como la machica pinolo, la machica traposa que se conocía antiguamente. Ustedes no sé si los abuelitos de ustedes les hayan dado machica traposa, lo dudo que les hayan dado, pero es una machica que tiene, ¿cómo se llama? Manteca de chancho y panela, o sea, raspadura, y es una mezcla altamente energética. Pero cuando hay pacientes con patologías, como les digo, tuberculosis, diabetes, se nos complica a nosotros. Se nos complica y el paciente no sale de su descompensación y nos toca buscar otro tipo de alternativas. ¿Alguna pregunta más en el grupo de la patología de tuberculosis, por favor? Y en este caso, profe, en el problema social y la actitud poblacional, ¿cómo haría énfasis ahí? Yo lo que ustedes tendrían que encontrar y revisar comportamientos socioeconómicos hacia la TB para que ustedes tengan una revisión y se den cuenta qué más tendríamos que hacer para combatir la tuberculosis, porque en esos trabajos que han hecho la parte social, los antropólogos, los sociólogos, con referencia a la tuberculosis, sale lo que les acabo de decir a ustedes, que tiene que ser una política de Estado, mejorar los niveles de vida de este paciente con estas familias, porque la mayoría de los pacientes con TB, la mayoría de los pacientes con desnutrición son escasos recursos, viven en poblaciones alejadas al acceso de alimentos, o a su vez la ignorancia de la mayoría de la población hacen que ellos vendan lo mejor y vayan llevando de la ciudad lo peor. Entonces ahí empiezan a haber los problemas de malnutrición. Bajan a vender los sacos de arveja, de haba y suben los sacos de harina flor, los fideos, los panes hechos aquí en la casa.
en las panaderías de aquí, de la ciudad, llevan ¿cómo se llama? Las golosinas, las gaseosas, los jugos, vendiendo lo mejor, venden la leche, venden los huevos y compran eso. O sea, ¿cómo? Eso hay estudios hay estudios sobre esa parte social. No se alarga mucho porque la parte socioeconómica es bastante amplia. Solamente lo específico, por favor. Ya listo, profe. Y en este caso, ¿todo debe ser de Ecuador o si nos Sí, debemos lo que es tuberculosis de Ecuador. De Ecuador. Sabemos que hay en otros lados más, pero ahorita nos vamos a basar en el Ecuador. Inclusive, chicos, la tuberculosis se presenta en donde hay aglomeraciones de poblaciones, ahí mismo, como en el caso de las cárceles. En la cárcel existe varios, la estadística lo dice así, hay varias gentes privadas de la libertad que se han contagiado y viven con tuberculosis. El hacinamiento, donde hay hacinamiento, hay la probabilidad de la presencia de tuberculosis. Por ejemplo, la gente que van a trabajar en las petroleras, allá van y trabajan en aglomeraciones grandes, cantidades de personas y no se percatan que alguien de ahí puede tener tuberculosis. Tose, escupe, estornuda y la otra persona que tiene bajas defensas se puede contagiar. ¿Alguien más? El otro grupo ya se acabó los grupos.